Hoy vamos a hablar de los contratos de obra y servicio terminado, ¿vale? Muchos los conoceréis como contrato de obra. Vamos a ver cuándo están en fraude de ley y cuándo no, cuáles son los requisitos necesarios para ello y cuáles son las consecuencias de estar en fraude. Entonces, comenzamos por la regulación legal. Se encuentran en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Os leo y luego os voy desgranando y explicando, ¿de acuerdo? Como siempre. Venga. Artículo 15. Duración del contrato. Punto 1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada. Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos. Y vamos a que nos interesa, el A. Cuando se contrata al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses, más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, o en su defecto por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. Entonces vamos a ello. ¿Cuándo tenemos un contrato de obra o servicio determinado? ¿Vale? Estos van a ser temporales, son los que la ley permite hacer temporal y no indefinido. Entonces, para ello es para realizar una obra o servicio determinado. ¿Qué es obra o servicio? Bien, pues es una actividad, una prestación de la actividad que hace la empresa con los trabajadores. Por ejemplo, son casos típicos, bien en vigilancia privada o bien en construcción, por ejemplo, ¿no? La realización de un edificio es una obra, ¿vale? O la prestación de un servicio cuando una empresa por poner un ejemplo, de vigilancia le corresponde vigilar un hotel. Tiene que ser determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que en vuestro contrato de trabajo tiene que especificarse la obra. No se puede hacer un contrato de obra y servicio determinado sin especificarla. Tendrán que decir contrato de obra y servicio determinado para tal obra. Por ejemplo, con los ejemplos que estamos haciendo, la realización del edificio situado en la calle tal, o la vigilancia del hotel tal. Nos la tiene que determinar, no puede ser algo indeterminado, ¿no? Valga la redundancia, no puede ser algo etéreo que está por ahí que no tenemos concretado, que no sabemos qué obra, al final una obra, pues realización de un edificio, no, tampoco nos vale. Puede ser cualquier edificio, tiene que estar concretado, ¿vale? Vale, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. ¿Qué nos quiere decir? Que no tiene que ser la actividad habitual de la empresa y que además la duración sea incierta. Y esto es, yo puedo saber cuándo el edificio más o menos se va a hacer. Por ejemplo, 6 meses. Pero realmente no sé si vamos a ser capaces de terminarlo en 6 meses. Entonces, puede que luego sea más, sea menos. Estaríamos en esa situación. O, por ejemplo, el contrato que decíamos de vigilancia de un hotel. Pues voy a vigilar el hotel para siempre, pero ese hotel puede que cierre en algún momento. Entonces, si ese hotel cierra, se terminaría el contrato. Vale, esos serían los supuestos, ¿vale? Realizar una actividad y además tiene que estar determinada en el contrato. Nos dice que estos contratos no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo, estatal, sectorial estatal, en su defecto, sectorial de ámbito inferior. Esto es, que cada contrato para la misma obra y servicio, no para otra obra o servicio, para la misma, solo podrá tener una duración de 3 años, ¿vale? Nunca de más, salvo que por el convenio se nos amplíe. A esto hay que tener en cuenta que a veces entre medias de contrato y contrato puede haber un tiempo muerto, ¿vale? Entonces tendríamos que sumar todos los tiempos efectivos de los contratos. Vale, nos dice que si estos plazos se superan, ¿vale? Si estamos, vamos a suponer que solo son los 3 meses, los 3 años. Si yo estoy más de 3 años en esa obra, en ese caso, me convertiré en fijo de plantilla, ¿vale? Voy a ser una persona fija de la empresa. Nos dice también que los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. Vale.
¿Qué nos quiere decir? Que se puede establecer por los propios convenios cuáles son las obras o servicios en las que se va a poder hacer dentro de cada empresa. Por ejemplo, nos puede decir, en empresas de construcción se van a considerar obras o servicios de este tipo en los que se pueden hacer estos contratos, estos, ¿vale? Pero ya tiene que estar establecido en los propios convenios. Serán los que lo determinen. Vale. Después, el propio artículo nos habla de más supuestos, pero vamos a centrarnos solamente en esto, ¿vale? Porque nos habla de más contratos temporales. Entonces, luego vamos a entrar en supuestos en los que caímos en fraude de ley, ¿vale? Vamos a ver. O tal vez hablemos primero un poquito, vamos a hablar un poquito de sustantividad, que no ha quedado tan clara. ¿Qué nos decía el Tribunal Supremo en cuanto a qué es esta, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que según os lo explico, os podéis estar preguntando, efectivamente, ¿qué es la autonomía o sustantividad? Vale. Esto quiere decir que no vamos a poder utilizar este tipo de contratos cuando son tareas que sean habituales de la empresa. Esto es permanentes e indefinidas, ¿vale? Es decir, vamos a ver cómo os lo explico. Porque igual los ejemplos que os he puesto antes pueden no ser tan aclaratorios. Vamos a considerar que hay una empresa de vigilancia que se ha formado solamente para vigilar centros comerciales. En ese supuesto, esos trabajadores que están para vigilar esos centros comerciales, no se podrá hacer ese contrato para vigilancia de esos centros comerciales, pero sí para vigilancia igual de una obra, de un edificio que no estaba dentro de la naturaleza de la empresa. O sea, son supuestos ya más complicados, ¿no? A la hora de identificar. Pero bueno, lo importante es que no sean parte de la actividad habitual de la empresa, ¿vale? Eso es lo importante. Y luego recordar que tienen que estar determinados en el contrato y que la duración tiene que ser incierta. Vale. Vamos a continuar y luego hablamos del fraude, ¿vale? Porque la propia ley nos va a hablar del fraude. Nos dice también en el apartado 2 que adquirirán la condición de trabajadores fijos cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación los que no hubieran sido dados de alta en la seguridad social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba. Luego nos dice otra serie de cosas, pero bueno, esto es como el resto de contratos. Si yo empiezo el contrato de obra y servicio terminado y no me dan de alta en la seguridad social, pues en el supuesto voy a adquirir la condición de fijo, ¿vale? Sí que nos vamos a entrar al fraude de ley, el punto que nos interesa. El apartado 3 nos dice que se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales en fraude de ley. ¿Cuándo se realiza un fraude de ley? ¿Vale? Esto es importante, ¿vale? Vamos a estar ante un fraude de ley cuando para acogernos a los efectos de una ley que no corresponde aplicar en un supuesto concreto, ante un supuesto concreto vamos a hacer alguna trampa para acogernos a una ley que no corresponde a ese supuesto, pero que queremos que nos dé sus efectos, ¿vale? Es decir, yo no puedo aplicar esta modalidad en una actividad que no tenga sustantividad, pero digo que esa actividad es esa obra o servicio determinado, a ver, ¿cómo lo explico? Digo que esa obra o servicio determinado tiene autonomía y sustantividad dentro de la empresa, aunque no lo tenga, para poderme acoger a esta modalidad, ¿vale? Esto sería que los supuestos en los que la empresa hace estos contratos para realizar la actividad habitual de la empresa estarían en fraude de ley, por ejemplo. ¿Cuándo más estarían en fraude de ley? Pues estarían en fraude de ley cuando yo al trabajador en el contrato no pongo el servicio o obra determinado, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, sino que pongo una obra, no determino cuál es. También estaríamos ante una obra o servicio, o sea, un fraude de ley en un contrato de obra o servicio determinado
Cuando, por ejemplo, yo contrato al trabajador para realizar, vamos a decir, durante la construcción del edificio de tal calidad, pero le empleo para la construcción de varios edificios más. No le puedo emplear para otro supuesto, para otra obra o servicio determinado, ¿vale? Tiene que ser solamente para el que está contratado. Tendría que hacer otra serie de contrataciones. Vale, en esos supuesto estaríamos ante fraude de ley. ¿Qué supone ese fraude de ley? Que el trabajador o trabajadora va a pasar a ser un trabajador de naturaleza indefinida dentro de la empresa. ¿Qué más os puedo contar? Vale, en cuanto a la duración, que es lo que habíamos dicho antes, que te lo he saltado. No, también hemos hablado de la duración, hemos hablado del supuesto. Vale. Aquí. Por supuesto, ¿vale? El apartado 6 nos dice que los trabajadores con contratos temporales y duración determinada, es decir, estos tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contrato de duración indefinida. Lo digo porque es necesario, porque está puesto, pero creo que todos y todas lo sabemos, ¿vale? No tienen menos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Los mismos, no os pueden decir lo contrario. El apartado 5 que nos habíamos saltado, nos decía que sin perjuicio dispuesto en el apartado 1A, los trabajadores, o sea, sin perjuicio que hablábamos de los 3 años, ¿vale? Los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con los 6 de continuidad, para el mismo diferente puesto de trabajo en la misma empresa o grupo de empresas mediante 2 o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal o con las mismas diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Es decir, cuando nos saltemos estos plazos, ¿vale? Y siempre que, por ejemplo, sean en varias empresas del mismo grupo de empresa, realice la misma actividad, primero para una empresa que se llama Pepito y luego Manolito, ¿vale? Y supere sus plazos. Entonces estaríamos ante un trabajador fijo. También nos dice que lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una empresa continúa prestando servicio, hemos dicho que tenemos un vigilante, un trabajador, ¿no? Un obrero haciendo la vigilancia de un hotel o una edificación concreta y esta pasa a perderla a la empresa para la que está empleado y entra otra empresa, en este caso sería subrogado en esta empresa y sería con los mismos derechos y obligaciones que tenía en la anterior y aplicándose los mismos supuestos que hemos dicho, ¿vale? Para el fraude o la fijeza. Entonces, resumiendo, ¿cuándo vamos a estar en un contrato de servicio y obra determinado? Cuando, que van a ser temporales, por supuesto, cuando se contrate a los trabajadores y trabajadoras para realizar una actividad sustantiva dentro de la empresa y con autonomía, es decir, la que no sea habitual de la empresa, y que no tenga una duración determinada, ¿vale? Que sea, aunque pueda suponerse cuál es su duración, en teoría no lo sepamos de ciencia cierta, sea indeterminada. En el contrato de trabajo se tendrá que establecer cuál es esa obra y servicio determinada, lo más detallada posible, como hemos dicho. La realización del edificio establecido en la calle, tal, ¿vale? No nos puedo poner una cosa genérica. Y, bueno, en cuanto a los tiempos hemos dicho que no se podrán superar los 3 años, ¿vale? Dentro de las 24 mensualidades que decíamos, es ampliable a 12 meses, perdón, no 24, si lo establecen los convenios. Y también, por último, decíamos que los propios convenios pueden establecer qué actividades dentro de cada sector sí pueden estar escritas a este tipo de contratación, ¿vale? Pero lo tienen que establecer los convenios, si no nos agarramos al supuesto anterior. Si se superan estos plazos, la condición es que los trabajadores pasan a ser fijos de la mercancía. Y por otra parte, si se hallan fraude de ley, es decir, no se cumplen los requisitos, pasarán a ser indefinidos. Por lo tanto, ¿cuándo pasaremos a ser indefinidos estando en un contrato de obra y servicio determinado? Bien, cuando esta obra o servicio no esté debidamente determinado, o bien cuando no tenga autonomía o sustantividad propia dentro de la empresa, es decir, sea la actividad normal de la empresa. En esos supuestos estaremos ante una situación de indefinidos, ¿vale? Bueno, creo que eso es todo. Si tuviéramos alguna duda, me comentáis. Ahora pasamos a las preguntas, ¿vale?
Todas las preguntas que tengáis en relación al coronavirus o en relación ya de cualquier cosa, cualquier cuestión, podéis ir haciéndolas, realizándolas. Llevo un rato también hablando, ya es la segunda vez, espero que me estéis leyendo, me estéis viendo, porque la vez anterior me tiré un cuarto de hora hablando sola hasta que me han dicho que no se está emitiendo. Espero que ahora sí. Espero que tengamos alguna duda por ahí. No tiene por qué ser de este tipo de contratación, aunque bueno, puede ser de este tipo de contratación si lo deseáis. Mira, Esther nos da la enhorabuena. Muchas gracias a ti, Esther, que nos miréis con buenos ojos. ¿Qué es eso? A ver si tienes alguna pregunta para nosotras. Luego en la práctica somos conscientes de que es muy difícil determinar a veces, ¿no? Cuando hay un fraude de ley en este tipo de contratación. Además, es muy habitual usar esta contratación de forma fraudulenta, ¿vale? Importante también, por ejemplo, os voy a decir. Si yo quiero que se reconozca que soy indefinido, porque el contrato está en fraude de ley, es importante hacerlo durante la vigencia del contrato. Porque si me despiden y lo hago en la demanda de despido, pedir a la vez que se reconozca que soy un trabajador indefinido, me voy a encontrar con una sentencia que va a decir que soy indefinido y que es un despido procedente, o sea que es un despido, perdón, improcedente con la correspondiente indemnización, pero ya estoy fuera de la empresa, ¿vale? Otra cuestión, la finalización de los contratos, de este tipo de contratos. Finalizarán cuando acabe la obra y servicio determinado. ¿Qué sucede? Que a veces la obra y servicio determinado nos dicen que acaba, pero no acaba, sino que continúan otros trabajadores desarrollando, ¿vale? También estaríamos ante una finalización que no sería correcta, estaríamos ante un despido improcedente. Y recordar que también cuando me contratan para una obra y servicio determinado, pero me mandan realizar otras. Peñat, hoy se ha incorporado tarde. Bueno, luego te lo ves desde el principio. Esther nos dice a duda, trabajador en contrato temporal de obra, no sobrepasa duración, pero tiene miedo de hacer huelga, por si no me renueva. Ya, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? La huelga es un derecho fundamental, es muy importante y es el mecanismo y la puerta para el reconocimiento de todos los demás derechos. No podemos renunciar a ella, no podemos dejar de ejercerla por miedo. Yo entiendo esa parte, entiendo que no se realice por miedo, pero tengo que animar a perder el miedo y a realizarla. Claro, si a mí me han hecho un contrato por servicio determinado, en este caso de obra, Esther, mi contrato no va a finalizar hasta que esa obra no finalice. Otra cosa es que yo tengo miedo de que la empresa no me vuelva a hacer un nuevo contrato para otra obra diferente. Ahora, recuerda, tienen que ser actividades, obras sustantivas, ¿vale? Autónomas de alguna manera, que es muy habitual que las empresas usen estos contratos para su prestación o actividad común, ¿vale? Y eso no puede ser. Entonces, tiene miedo. Como le digo, el contrato no terminará hasta que termine la obra. Ahora, ante ese miedo de que no te vuelva a llamar la empresa para otras obras, miedo es libre, dicen, pero como te repetía, yo invito a perderlo y bueno, me comentas que son supuestos subcontratas que iban renovando. ¿Ves? En el caso de las subcontrataciones, bueno, ya entraremos en un supuesto de subcontratación, ¿no? Habría que ver si realmente es una subcontratación, si también es una subcontratación en fraude de ley, quién da directamente las órdenes, quién no, y entonces reclamaríamos a todas las empresas. Que iban renovando. Habría que ver el supuesto concreto, ¿vale? Eso es importante. Pero por lo que me dices, iban renovando. Entiendo que directamente está en fraude de ley. Habría que verlo, pero lo voy a entender así porque me dices que es un contrato de obra que van renovando. No, si yo tengo un contrato para realización de tal obra, finalizará cuando acabe esa obra. No me lo tienen que renovar. Otra cosa es que después de realizar yo esa obra me contraten para otra diferente. O que entre otra empresa diferente, otra subcontrata diferente, ¿vale? Que en ese supuesto quedaría cedido subrogado con los mismos derechos y obligaciones que tenía antes, por supuesto. Espero haber resuelto tu duda, Esther. No sé qué tal andamos, me he despistado antes porque estaba ya, había iniciado con ganas el programa en el móvil y me encuentro con que no se estaba grabando y este cambio al ordenador me ha distraído. Pero bueno,
Espero haber resuelto la duda, Esther Beñat. No sé si hoy tienes alguna. Hoy estamos poquitos. Ya veo que os incorporéis todos al trabajo y todas nos podéis ver menos. Y somos unos poquitos menos, pero bueno. Vale, me alegro haber resuelto la duda, Esther. No sé si tenemos alguna más. ¿Os puedo comentar? Que estamos en fase 3, pero que no nos dejan salir de la comunidad autónoma al final, porque nos hace a Cantabria que ha cortado las comunicaciones, ¿no? Debido a los contagios, que están volviendo los brotes, que os recuerdo que seguimos en estado de alarma y las medidas a aplicar no se han acabado, tenemos que seguir cumpliendo con las medidas preventivas, es súper importante esa parte, no se nos olvide. Y poquito más, veremos cuando acaba el estado de alarma y pasamos a la normalidad. Recordar los que estéis en ERTE que se pueden prorrogar todavía 3 meses más hasta finalización del estado de alarma. Comentaban de que iba a haber una ampliación hasta diciembre, veremos. Y qué aburrida estoy hoy, la verdad. Poquito más, estoy aquí sin gatos, sin nada. Así que poquitos puedo contar. Estoy muy aburrida por lo que parece. Aburrida no, estoy espesa. Aburrida no tenemos tiempo a aburrirnos. No sé si hay más preguntas, ¿no? O vamos a tener que terminar prontito. Mira, Esther me está salvando, ¿eh? Sigue haciendo preguntas. Venga, otra duda. Espero no abusar. No abusas, Esther, todas las que quieras, de verdad. Así damos ejemplos para otros que nos estén viendo, ¿vale? Y otras. Trabajadora contratada para el curso 2019-2020 en un club de atletismo. Pone que el curso termina en junio. Pone obra y fecha. Claro. Y entramos en el supuesto que decíamos, ¿no? Y hay que tener una duración, o sea, aunque ilimitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. La duración de ese curso es cierta, o sea, todos sabemos cuándo empieza y termina un curso. Entonces, no es el modelo contractual más adecuado para, para ese tipo de actividad. Pues no sé, se lo extinguen en marzo. Uy, encima se lo extinguen en marzo. Espera, ahora entramos a más. Bueno, entiendo en principio que no es el más adecuado. Tendrían que igual ajustarse a un fijo discontinuo o igual a un indefinido y le corresponden las vacaciones en ese tiempo de verano, ¿no? En ese tiempo estival. No es la modalidad más correcta, ¿vale? Para un club de atletismo, por lo que me estás diciendo, sabemos cuánto va a durar el curso. Y si es porque me ha aumentado mucho la clientela, pues igual tengo que hacer uno de circunstancias de la producción. Otro día se hablará de ese tipo de contratos de duración determinada, ¿vale? Hay varios, no solamente uno, pero bueno, por el que hemos empezado a hablar es este, ¿vale? El de obra y servicio determinado. Bien, Estela nos dices que se extingue en marzo porque termina las actividades por COVID. Claro. Es que aquí tenemos una extinción forzosa. Bueno, partimos de que la modalidad contractual en principio no es la correcta. Ahora, lo fuera o no lo fuera, vamos a suponer, bueno, nos dice Esther antes de entrar. Quiero decir, físicamente se ha terminado la obra, pero claro, en contrato ponía un mes diferente. Como os digo, cuando ocurren estas obras, aunque podamos más o menos prever cuándo van a finalizar, en principio son inciertas, ¿no? Ejemplo típico, realización de un edificio. Suponemos que son 6 meses, pero pueden ser más o menos, porque hay 1000 variantes que pueden intervenir. Vale. Entonces, partimos de que curso 2019-2020 en un club de atletismo no es una obra o servicio determinado, ¿vale? Partiendo de eso. En principio, que la contractual más correcta sería otra. Pero vamos a suponer que lo es. ¿Qué pasa si la obra tiene que finalizar antes por el COVID? Bueno, pues si la obra tiene que finalizar antes porque ya no tiene sentido, porque el COVID ha llevado a la pérdida de la obra o del servicio, la pérdida, la destrucción, la dejar de existir, que ya no tenga sentido, entonces sí podremos extinguir el contrato, ¿vale? Porque el contrato se extingue, finaliza, cuando esa obra termina. Bien termina por la imposibilidad de llevarla a cabo finalmente, o bien termina porque se ha cumplido, se ha cumplido. Si me despiden y la obra continúa, la obra no se ha terminado, no ha desaparecido, no. En ese caso estaríamos ante un despido improcedente. Entonces, en este caso, si estaría bien aplicada modalidad contractual, podríamos llegar a hablar de un despido procedente, bueno, de una finalización de contrato, ¿vale? Pero como no estamos en el supuesto, porque la modalidad contractual no es la correcta, ya tenemos un problema de base.
habría que reclamar desde la casa. Cuando finalizan nuestros contratos, acordaros de ver si está bien realizada la finalización o no para reclamar la correspondiente indemnización, la de fin de contrato o bien la de despido improcedente, si fuera su caso, ¿vale? Esther, a ver si te he solucionado la duda. Y si quieres me planteas más, que no es abusar, ¿eh? Por aquí encantados y encantadas de tener más dudas vuestras. A ver qué nos dices. Niña no nos dice nada hoy, solo Esther. Claro, como os digo, es uno de los contratos de los que más se abusa, más incorrectamente se aplica, a sabiendas muchas veces, y que luego hay veces que da problemas en cuanto a la prueba. Hay veces que es más sencillo, otras es más complicado. También es muy habitual contratar a un trabajador para una obra o servicio determinado y hacer 5 diferentes, ¿no? Lo que hemos dicho es que son ejemplos muy típicos, construcción y vigilancia privada. En construcción, luego hay una serie de normas aparte que establecen otros supuestos, ¿vale? O dan un poquito más de flexibilidad. Entonces, no queremos entrar al fondo en eso, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, Esther nos dice, sí, la duda era si era un despido improcedente o extinción de contrato temporal, porque los 12 días de indemnización sí los han pagado. Bueno, pues te diré efectivamente, ¿eh? Y los 12 días son por finalización de contrato, obra y servicio. Pero te diré que es un despido improcedente. ¿Por qué? Porque el contrato está en fraude de ley. Desde el momento que la modalidad contractual no es la correcta, estaríamos en un fraude de ley y, por lo tanto, no se aplica la modalidad correcta, la forma de finalizar el contrato no es la correcta y da lugar a un improcedente. Si hay reclamación, recuerda 20 días desde la finalización y hasta el día 5, bueno, 4, a contar desde el 5 que se reactivaron los plazos, los hemos tenido suspendidos. ¿Vale? Reanudándose en el caso los procesales. Los preprocesales, ojo, ¿vale? Entonces sí, que reclame. Si quiere, yo lo animo a reclamar por el improcedente. ¿Tenemos más preguntitas? Hoy finalizamos pronto. No. Espero que tengamos más preguntas. A ver si sois veloces con el teclado. Gracias, me has resuelto todas las dudas. No tengo más. Sigue así, te explicas muy bien. Sí, de verdad, Esther, yo hoy me veo un poquito espesa, ¿eh? Tengo la sensación de que no me explico nada bien y que no me vais a entender. Pero bueno, muchas gracias. Me miras con buenos ojos o me escuchas con buenas orejas. No sé si tendremos alguna duda más. Tengo aquí la ley, voy a repasar a ver si dejo algo. Así, mira, está bien esta lectura de la ley, luego explicación, porque cuando vayáis a la ley, a ver si me conseguís entender algo de lo que pone aquí con palabras raras, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esto es básico, ¿no? Es una tontería, no es una tontería, es importante, pero lo daba por hecho. En el apartado cuarto nos dice que empresarios habrán de notificar a la representación legal de los trabajadores en las empresas los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no existe obligación legal de entregar copia básica de los mismos. Lo que dice, a entregar la notificación a la representación de los trabajadores, ¿vale? En estos casos de modalidades. O sea, a notificar, cuando no les tengamos que entregar copia, les notificamos. Y poquito más. Bueno, también nos habla de que se tiene que intentar evitar la utilización abusiva de este tipo de contratos, bueno, en realidad de todos los temporales, pero en concreto de esto. Y lo de los derechos y obligaciones hemos dicho. Y ya está, no nos habíamos dejado mucho más. No sé si nos preguntas, si no, os abandono hoy, que estamos muy poquitos. Y ya digo, esto de enseñaros es horrible porque a veces nos hacéis menos preguntas. Y sin gata que nos entretenga, mal negocio hacemos. Bueno, espero que os hayan quedado claro este tipo de contrataciones. Mientras me podéis seguir escribiendo si queréis. Las poquitas dudas que han existido quedan resueltas.
Como no me planteáis más, me voy a despedir. Entonces, más dudas, tenéis el canal del correo electrónico nuestro, de youtube.sk.eus, para todas las que queráis. Si no, el viernes, el martes, hoy es viernes, como estoy, el martes nos vemos otra vez, ¿vale? Con alguno de mis compis, 5:30, si no me equivoco. Y bueno, espero que hayan quedado claros este tipo de contrataciones y otras dudas que podemos decir. Lo contrario, nos escribís y lo aclaramos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por estar ahí, Esther, Viñat y compañía. Y no nos falléis en los próximos programas, ¿vale? Muchas gracias. Agur.